ante la Corte su nombre, Cecilio Gómez Pérez. nacionalidad y lugar de residencia. República Dominicana, residente en la ciudad de Santo Domingo. Muchas gracias. El perito deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen. Se le informa que fue citado por la Corte para que rinda dictamen sobre el régimen constitucional vigente al momento de los hechos, es decir, los presuntamente ocurridos después de la aceptación de la competencia contenciosa del Tribunal. La sentencia de la Suprema Corte de Justicia, como Corte Constitucional de 2005, relativa a la acción directa de inconstitucionalidad contra la Ley número 265-04. La aplicación del principio jus soli en relación a los hijos de personas indocumentadas y con estatus migratorio irregular en territorio dominicano, nacidas antes del año 2010. La interpretación del término tránsito al aplicarse la excepción para el otorgamiento de la nacionalidad dominicana por el jus solis ante la Constitución del año 2010. El análisis complementario de la Ley número 1683 sobre naturalización del 16 de abril de 1948 y la aplicación de la resolución de la Junta Central Electoral número 12/2007, así como su reciente revocación. Se le informa al señor perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le solicito al señor perito que se ponga de pie para que el presidente lo tome el juramento de rigor. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Lo juro y lo prometo. Muchas gracias. Puede tomar asiento. Bienvenido, señor perito. Buenas tardes. Gracias por comparecer en esta audiencia. Como usted sabe, se inicia su declaración con una introducción a su cargo y después podemos escuchar las preguntas que le puedan presentar las partes. Tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, honorables miembros de la Corte, honorables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, honorables representantes de las presuntas víctimas, honorables representantes del Estado de la República Dominicana, señoras y señores. En atención al honroso encargo que se nos ha hecho por esta honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos para presentar ante ustedes una pericia respecto de los temas ya señalados por el señor secretario, tengo a bien exponerles lo siguiente. La República Dominicana, a lo largo de su historia, ha tenido distintos sistemas para el otorgamiento de la nacionalidad de origen. En unas ocasiones, el jus soli, en otras ocasiones, el jus sanguinis, y en otras, como en la actualidad, tanto uno como otros sistemas. Pero desde 1929 y durante las 12 reformas constitucionales ocurridas desde entonces y hasta la fecha de los hechos que motivan esta audiencia, el jus soli se ha aplicado con dos excepciones. La primera, en lo referente a los hijos legítimos de los diplomáticos residentes en la República Dominicana, y la segunda excepción para los extranjeros, o más bien los hijos de los extranjeros de tránsito en la República Dominicana. Ese sistema es el que se ha mantenido vigente hasta la Constitución de 1994, que es la que se aplicaría a los hechos que ocupan la atención de esta honorable Corte. Naturalmente, como el constituyente no puede desbrozar todos los detalles de los principios que fija, el constituyente dominicano abandonó en manos del legislador
la regulación de los aspectos migratorios que son lo que tienen que regir el tránsito de un extranjero en la República Dominicana. Es así como en 1939 el legislador dicta la Ley 95 sobre migración y en el mismo año el Poder Ejecutivo dicta el reglamento número 279 para la aplicación de esa ley de migración. En esa Ley 95 sobre migración, vigente a la fecha de autos, encontramos una categorización acerca de los extranjeros que ingresan al territorio nacional, dividiéndolos en dos grandes categorías: inmigrantes y no inmigrantes. Inmigrantes, dice la ley, son aquellos que tienen el propósito de fijar su domicilio y residencia en la República Dominicana. Y los no inmigrantes son clasificados en 4 grupos y dentro de estos un subgrupo que vamos a mencionar. Los no inmigrantes son los visitantes en viaje de negocios, estudio, recreo o curiosidad. Este segundo grupo, que tendrá una particularidad que veremos más adelante en el reglamento de aplicación de la ley, se refiere a personas que transitan a través del territorio de la República en viaje al extranjero, personas que estén sirviendo algún empleo en naves marítimas o aéreas, y 4, jornaleros temporeros y sus familias. A la segunda categoría de estos extranjeros no inmigrantes, el reglamento de aplicación de la Ley de Migración los define de la siguiente manera. Son los considerados transeúntes, que los define de esta manera. Son los extranjeros que traten de entrar en la República con el propósito principal de proseguir a través del país con destino al exterior y se les concederán privilegios de transeúntes. Y entiende el reglamento que para esta categoría de no inmigrantes, un periodo de 10 días se considerará ordinariamente suficiente para poder pasar a través de la República. Que como se ve, este plazo de 10 días no aplica, no abarca a las otras 3 categorías de no inmigrantes admitidos al territorio de la República Dominicana. Así las cosas, en el año 2005, a propósito de una acción directa en inconstitucionalidad seguida por ante la Suprema Corte de Justicia contra la nueva Ley de Migración del año 2004, el más alto Tribunal de Justicia del país, en atribuciones de Corte Constitucional, interpretó que el concepto tránsito que establece la Constitución se refiere para el aspecto de atribución de la nacionalidad dominicana a aquellas personas, hijos de extranjeros, que se encuentren de manera regular en la República Dominicana para adquirir la nacionalidad. Y por argumento contrario y por interpretación estricta del artículo 11.1 de la Constitución, los hijos de extranjeros de tránsito en la República Dominicana no califican a la vocación de la nacionalidad dominicana. ¿Qué entiende y qué ha entendido la jurisprudencia dominicana respecto al concepto tránsito? Lo ha diferenciado del concepto transeúnte, por un lado, en lo que respecta al ejercicio de derechos civiles en el país y por otro lado, como ya hemos dicho, respecto al derecho político a la nacionalidad. De forma tal que durante los últimos 30 o 40 años, la jurisprudencia de la Corte de Casación de la República Dominicana ha sido constante en el sentido de diferenciar para estos fines del ejercicio de derechos civiles como extranjero en tránsito aquel que no tiene establecida, autorizada, una residencia o un domicilio en la República Dominicana. Tránsito que pudiera ser más o menos largo, ha dicho la jurisprudencia,
para personas que están en territorio nacional, pero sin establecer, debidamente autorizados a su ingreso, pero sin establecer un domicilio formal. Y transeúnte para aquellas personas que están en el país sin estar debidamente autorizados a su ingreso, o, en todo caso, para aquellas personas que tienen una estadía corta en la República Dominicana, como bien lo definió y vimos la sección 5ª de la ley del reglamento 279 sobre la ley de inmigración. ¿Cuál es la cuestión que se plantea aquí sobre este particular? La cuestión si los hijos de madres y padres de extranjeros que han ingresado de manera irregular, de manera ilegal o no debidamente autorizados al país, al no gozar de la vocación a la nacionalidad dominicana, pudieran quedar apátridas. La respuesta a esto, específicamente en lo que respecta a los hijos de los nacionales haitianos, en esta situación que hemos descrito, la podemos encontrar en el artículo 11 de la Constitución haitiana de 1987, conforme a la cual todo hijo de padre o madre haitianos, sin importar su lugar de nacimiento, nace haitiano, es haitiano, tiene de origen, por el jus sanguinis, la nacionalidad haitiana. Por lo tanto, el hecho de no beneficiarse de la nacionalidad por el jus soli ante la excepción constitucional dominicana, jamás podrían quedar como apátridas. Finalmente, en este aspecto, y por cuestión del tiempo, hemos de decir que en el año 2007, la Junta Central Electoral, órgano competente de administrar todo lo referente al registro civil y a la expedición del documento oficial de identidad en la República Dominicana, dictó una resolución, la número 12-2007, con la finalidad de realizar investigaciones profundas en los libros de registro civil, por lo cual se ordenó la suspensión provisional de la expedición de actas del Estado Civil redarguidas de irregularidad o de falsedad, o sospechosas de falsedad más bien, porque esa falsedad, conforme a esta resolución, será eventualmente determinada por los tribunales de justicia mediante un procedimiento oral, público y contradictorio en respeto al debido proceso de ley. Estoy a su disposición. Muchas gracias, señor Gómez Pérez, por su declaración introductoria, y le doy la palabra a la representación del Estado para que inicien el interrogatorio. Sí, honorable magistrado. El interrogatorio lo va a hacer el licenciado José Casado Liberato. Adelante. Con la venia de la Corte. Señor Cecilio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, usted se refería a las diferencias jurídicas establecidas no solamente por el derecho positivo, sino a través de la jurisprudencia de las condiciones de extranjero en tránsito y extranjero transeúnte. A la representación del Estado le parece que ha quedado clara en este sentido, pero en la pregunta va dirigida a que ilustre, o más bien recuente al honorable Corte qué fue lo que decidió la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional en el año 2005, o sea, cuáles fueron los razonamientos que hizo y qué Constitución interpretó. Por supuesto, la Constitución interpretada no podía ser otra que la Constitución de 1966, de noviembre de 1966, conforme a la cual, en el artículo 11.1, que no es de esa Constitución del 66, sino que, como dije, en la historia constitucional dominicana es un texto que se ha mantenido invariable desde 1929, pasando por las 12 subsiguientes modificaciones constitucionales hasta el año 2002, que fue la última modificación antes de la actual del 2010. ¿Cuál fue el criterio de la Suprema Corte de Justicia? Interpretando ese texto, dijo que los hijos de extranjeros que se encuentren en situación de tránsito en la República Dominicana no optan por la nacionalidad dominicana en virtud del jus soli, entendiendo que tránsito implica toda persona que ha entrado de manera ilegal o que no ha regularizado su estatus o que simplemente
no ha sido debidamente autorizado su ingreso al territorio de la República Dominicana